Hola estudiantes de noveno grado, sean bienvenidos a la clase de estudios sociales y cívica de este día en la cual continuaremos desarrollando los contenidos de repaso. Este día corresponde el contenido número 3, el cual se titula Diferencia entre raza y etnia. Muy bien, iniciaremos hablando un poco acerca de la complejidad del concepto entre raza y etnia. Los conceptos de raza y etnia tienen una enorme complejidad y son fácilmente manipulables. Por ello, aclarar su significado puede contribuir a un manejo muy cuidadoso que evite equivocaciones y malas interpretaciones. El concepto de raza se desarrolló en la última mitad del siglo XVIII, en referencia a una categoría de individuos que comparten ciertos rasgos hereditarios que los miembros de la sociedad consideran socialmente significativos o relevantes. Pero el componente más importante del concepto de raza es el práctico, el que clasifica a los individuos en grupos raciales. A este proceso se le ha llamado racialización. Muy bien, estaremos hablando ahora un poco acerca de etnia, término que se refiere al grupo de personas que comparten una herencia cultural. Además de eso, también es importante mencionar que tienen antepasados comunes, hablan una misma lengua, practican la misma religión, comparten costumbres y, por todo ello, existe una identidad social en común entre estos grupos. Muy bien, estaremos mencionando ahora un poco acerca de la diferencia entre raza y etnia. Y es que el primero incide más en factores biológicos, es decir, la raza, mientras que el segundo, es decir, la etnia, se refiere a aspectos más de tipo cultural. La raza y la etnia pueden coincidir, pero tienen dimensiones muy diferentes. Muy bien, estaremos hablando ahora un poco acerca de la ubicación de las razas y etnias de Centroamérica. En América Latina y el Caribe hay entre 33 y 40 millones de indígenas divididos en unos 400 grupos étnicos, cada uno de los cuales tiene su idioma, su organización social, su cosmovisión, su sistema económico y modelo de producción adaptado a su ecosistema. 5 países agrupan casi el 90% de la población indígena regional. Muy bien, esto para hablar un poco acerca de los datos que se proporcionan acerca de la ubicación de estos grupos étnicos y también de estos grupos en cuanto a su raza. Lo que mencionábamos de los 5 países que agrupan casi el 90% de la población indígena regional, es importante mencionarlo. Perú eh, abarca lo que es el 27%, mientras que México equivale a lo que es el 26%, Guatemala el 15%, Bolivia el 12%, que por cierto, Guatemala incluso tiene una legislación que protege a las minorías pertenecientes a grupos étnicos. Es importante recordar ese dato. Bien, mencionábamos a Bolivia también con el 12% y por último tenemos a Ecuador con el 8%. Tras siglos de exclusión y dominación a principios del nuevo milenio, los pueblos indígenas, afrolatinos y afrocaribeños presentan los peores indicadores económicos y sociales. Eso ya para irlo colocando como conclusión. Tienen escasos reconocimientos culturales, perdón, y además escaso acceso a instancias decisorias.
Además de eso, la discriminación étnica y racial también está en la base de los sentimientos xenofóbicos en los países de la región. Tal discriminación se transfiere al otro extranjero, sobre todo si no es blanco y migra desde países caracterizados por una mayor densidad de población indígena, afrolatina o afrocaribeña. Es importante reconocer que la xenofobia se exacerba si aumenta la masa de desplazados entre fronteras, sea por razones económicas o expulsadas por conflictos bélicos, y sobre todo si las migraciones internacionales presionan sobre mercados laborales ya restringidos en los países receptores. Muy bien, ya para ir concluyendo, es importante mencionar que estos grupos raciales y étnicos han tenido a lo largo de la historia diversas dificultades para irse abriendo campo en la sociedad y también en cuanto a lo económico, en cuanto a lo político, debido a las diferencias ideológicas que muchas veces se producen en cuanto a esos grupos. Pero si bien es cierto también, en la actualidad ya tienen un mayor reconocimiento y se les da una mayor valoración. Tanto así que, como mencionaba el caso de Guatemala, se ha aprobado desde hace un tiempo para acá esa legislación que protege a esas minorías. Muy bien, ahora sí, nos quedamos hasta aquí. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.